Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 19 de mayo del año 2021. Voy con los saludos para quienes nos acompañan. Primero, Teresa Herrera, buen día. Buen día, ¿cómo están? Acá saludando Bien. A todos. Hoy te metiste para dentro de la casa, ¿no estaba la cosa para seguir en el jardín como la semana pasada? No, la verdad que no, porque recién ahora empezó a salir un poco el sol, pero hace un rato había más sol, incluso yo estaba más iluminada de este lado, pero ahora está ahí, que no sabe muy bien qué va a hacer. Sigo. Gabriel Gudiño, buen día. Buen día, Emiliano, buen día a mis compañeros y compañeras de tertulia y también a la audiencia. Voy ahora con Agustín Iturralde. ¿Cómo te va, Agustín? Buenos días, Emiliano, Teresa, Leonardo, Gabriel, qué gusto estar de vuelta. Y el último saludo es para Leonardo Costa, que hace tiempo no participaba de estas mesas, lo hemos invitado, allí está de nuevo con nosotros. Buen día, Neco. Buen día, ¿cómo les va a todos? Un gusto realmente estar con ustedes. Bueno, me alegro además. ¿Cómo estás, Leo? Me alegro además de que estén Muy todos, de que el sistema ahora funcione, la tertulia se ponga en marcha. En el acto de conmemoración del Día del Ejército, el comandante de la Fuerza, general Gerardo Fregosi, destacó ayer el hallazgo de documentos de inteligencia militar relacionados a la dictadura, ocurrido el 23 de abril en el Grupo de Artillería número 5. En la alocución se valoró que estos papeles fueran elevados a través de los distintos escalones de mando hasta llegar al ministro de Defensa, como correspondía hacerlo y acorde a lo que el marco legal impone, se indicó. Este hecho, y acorde a lo que el marco legal impone, reitera el compromiso de los mandos del Ejército de aportar información que aún pudiera existir dentro de la institución, la que, analizada de un modo objetivo, puede resultar de importancia para arrojar luz sobre hechos del pasado. A continuación, el texto recordó que, tomando en cuenta los efectos que el pasado genera sobre el presente del Ejército y asumiendo que constituye una necesidad institucional, en noviembre del año pasado se inició un proceso de análisis histórico de la actuación de la Fuerza desde 1958 hasta la actualidad. Y se agregó que, particularmente orientado a fortalecer el conocimiento en lo individual, el Mando Superior del Ejército evaluó como necesario incorporar distintas visiones sobre una realidad compleja, de modo de favorecer un análisis más completo que fomentara la objetividad dentro de la necesaria libertad académica en que debía desarrollarse. En otro pasaje de la presentación, que fue leída en realidad por el teniente coronel Fernando Pérez, porque Fregosi estuvo ausente debido al fallecimiento de su padre, la Fuerza de Tierra criticó la reforma jubilatoria de la llamada Caja Militar y los cambios a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas aprobados en 2019. Señaló que sus efectos combinados afectan particularmente a los integrantes más jóvenes, alterando las condiciones en las cuales esperaban continuar desarrollando sus carreras profesionales. Al final del acto, consultado por la prensa, el ministro de Defensa, Javier García, comentó que el mensaje del comandante en jefe es un mojón que marca un antes y un después. Y opinó que el texto es un aporte muy profundo a la unidad y a la paz de los uruguayos. Y sobre las críticas que hizo Fregosi a las reformas legislativas de Caja Militar y Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, el ministro recordó que hay una comisión multipartidaria que está analizando las reformas en la seguridad social y puntualizó es en ese ámbito donde se harán los aportes pertinentes. De todas formas, recordó, es un tema del sistema político. Las cosas buenas y las que se critican son decisiones que tomó el sistema político a través del Parlamento. Los políticos tendremos que asumir las responsabilidades que corresponden. Bueno, varios de ustedes querían comentar este discurso y algunas de las reacciones que provocó. Podemos focalizarnos en eso en particular, ¿no? Lo que le llamó la atención al ministro Javier García, lo que lo llevó a evaluar que este discurso marcaba un antes y un después. ¿Ustedes están de acuerdo con esa evaluación? ¿Quién levanta la mano? Gabriel, primero Gabriel. Bueno, a mí siempre me genera esa doble sensación de por un lado,
encontrar un discurso alentador en el sentido de que, bueno, que si uno lee lo que está ahí escrito, la señal parece positiva. Pero después, por otro lado, uno dice, bueno, ¿y cómo se va a materializar esto, ¿no? Es decir, el mensaje desde el ejército incluye muchos puntos que son muy sanos y de que se espera que se hagan hace bastante tiempo, ¿no? Como por ejemplo una revisión de la formación y de los distintos enfoques sobre la historia del Uruguay y las Fuerzas Armadas en relación a esa historia. Y que hable de libertad académica, que hable de incorporar distintas visiones, es algo sano en cualquier institución educativa. La duda que yo tengo es qué tanto está involucrado la dirección política del país en esas reformas educativas a la interna de las Fuerzas Armadas, o qué tanto se va a llevar a la práctica aquello de buscar información sobre lo que pasó en el pasado reciente, ¿no? Algo que comentábamos la semana pasada aquí también en la tertulia. Es decir, una cosa es encontrar y mostrar y otra cosa es buscar activamente. Entonces, pero leyendo el discurso, el texto te convence, pero después te quedan dudas sobre qué pasa en la práctica. ¿Algo de eso? Algo de eso, pero creo que en el texto hay señales claras y positivas de respeto a los mandos democráticos, a las autoridades, de un enfoque correcto. Hay una frase por ahí que se incluye en el discurso que habla estrictamente del tema del ideario artiguista, la defensa del orden constitucional, el acatamiento del marco jurídico y reglamentario, el ejercicio del mando basado en el respeto integral de cada individuo, lo cual no me parece nada menor, pero también habla de las conductas que se eleven por encima del protagonismo individual o de posturas sectoriales. Creo que el discurso en sí da señales fuertes también a la interna de las Fuerzas Armadas. Leonardo. Esperemos que no sea solo un discurso, digamos. Leonardo. A ver, yo creo que sí, efectivamente, hay un antes y un después en el discurso. Yo coincido que también contigo de que en el discurso hay un cambio. Me parece que la necesaria discusión sobre el rol de las Fuerzas Armadas en todos los temas de derechos humanos creo que hace a algo que debe ser asumido por el Estado, no ya solo por las Fuerzas Armadas. Me parece que quizás la participación que los actuales mandos en el ejército tuvieron en los hechos de la dictadura también ayuda a que el tiempo de alguna manera aleje responsabilidades sobre los actuales mandos y permita de alguna manera transitar en este camino hacia nunca más, por un lado, y sobre todo a un dato no menor, que el ejército y el Estado, digamos, tienen un compromiso fundamental con lo que es la defensa de los derechos humanos, pero sobre todo la educación de los mandos en las Fuerzas Armadas respecto de el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Yo coincido de que hay que ver si el rol posterior de las Fuerzas Armadas es simplemente discursivo o si se lleva a los hechos. Hasta ahora, la verdad es que ha sido discursivo, pero bueno, uno siempre tiene que dar un crédito a las nuevas generaciones. Una cosa que sí me llamó la atención y positivamente es el discurso que de alguna manera tanto el presidente como el ministro de Defensa hicieron posteriormente al discurso del comandante en jefe, de compromiso, digamos, en la búsqueda de verdad. Y bueno, creo que el hecho de los otros días de entregar la información a Fiscalía y al Instituto de Derechos Humanos por lo menos da un aliciente de que la institucionalidad en esta materia se está respetando como no era de esperar de forma diferente, ¿no? Seguimos escuchando a los tertulianos. Veía señas de Teresa hace un rato, incluso cuando hablaba Gabriel, Teresa daba a entender como que ella era mucho más escéptica. ¿Era eso? Sí. Bueno, uno no puede evitar lo que es la profesión, ¿no? Y bueno, y yo creo que
primero tenemos que ver dónde se ubica el interlocutor o el emisor en este caso, ¿no? Se ubica en una institución fuertemente corporativa, fuertemente endogámica. Yo conversaba con Rodrigo ayer, Rodrigo, nuestro productor, ¿no? En torno a que, bueno, me pregunto cuando dice sí, abrimos para clases y para profesores y para libertades de cátedra, me pregunto si van a salir del ámbito endogámico, ¿no? En el cual siempre se han movido. Si hay dos instituciones endogámicas en el sentido de su formación, son el Poder Judicial y el Ejército, ¿no? Fíjense los dos, pero realmente son allí, ¿no? Se capacitan entre ellos, se estudian entre ellos, se dan manija entre ellos y se pelean entre ellos, pero no. No, pero a ver, entonces, Teresa, en cuanto a con quiénes se están desarrollando estas actividades, ya conocemos una lista, por lo menos parcial, de los nombres que han sido convocados, y efectivamente van más allá de la estructura de las Fuerzas Armadas, ¿no? Hay una cierta apertura, a eso iba, hay una cierta apertura. Neco, ¿qué decías tú? A ver, ¿querías agregar algo de eso? ¿Por qué intervenías, Neco? Justamente ese tema que me parece que por lo menos la grilla de profesores o el elenco de profesores que fueron invitados dan por lo menos un marco de pluralidad que hasta ahora no había. No había, exacto. No, yo estoy poniendo todo, digamos, así como, por eso también, bueno, a ver qué sé si esto se concreta en los hechos. Yo estoy diagnosticando cómo hasta ahora ha sido la institución militar. Y me parece que además hay algunos aspectos del discurso que digo, o sea, él dice, estamos haciendo todo esto, pero después termina una frase, y los remates de frase no son un detalle menor, dice, esto no significa compartir o aceptar, ¿no? Entonces, a mí me preocupa eso, esto no significa compartir o aceptar, porque yo puedo escuchar, pero a mí me hubiera gustado otra frase de otro tipo, vamos a intercambiar y vamos a ver si estamos algunos equivocados o cuál es el camino que tenemos que hacer. Eso de esto no significa compartir y aceptar. ¿Qué significa? Voy a escuchar y después voy a seguir haciendo lo que yo quiero, o vamos a seguir haciendo lo que nos guste. Entonces, o lo que opinamos, o vamos a seguir mirando la perspectiva histórica como siempre la miramos. Entonces, y esto lo vinculo con esto último que decía Gabriel, por ahora son expresiones de buenos deseos. La cajita que apareció, y eso ya lo hablamos el miércoles pasado, apareció. Yo voy a empezar a creer más cuando se empiece a buscar activamente dentro de todos y cada una de las unidades militares a ver qué más hay. Es decir, cuando se haga realmente un inventario, una auditoría, una cosa que implique que, bueno, que hasta el último soldado van a estar buscando esos datos que todos estamos esperando y que todos estamos reclamando, y mucho más en este mes donde desde nuestras redes, desde la puerta de nuestras casas y todo lo demás, tenemos esa flora a la cual le siguen faltando pétalos, ¿no? Agustín. ¿Dónde están? A ver, yo creo que como siempre hay que, me sumo a lo que decía Leonardo, ¿no? Hay que tener una visión optimista y dar un crédito a cuando llega alguien nuevo a una institución y quiere ponerlo en una impronta distinta y que creo que todos acá valoramos como acertada. Esto no es solo el discurso ¿no? En una tertulia a fin del año pasado ya habíamos hablado de un episodio que estuvo mirando en noviembre de 2020, cuando el comandante en jefe y el ministro Javier García convocaron a una reunión con la alta oficialidad del ejército, con los tenientes, con los coroneles, con los mayores, con los generales, a historiadores, a periodistas que han estudiado, a politólogos que han estudiado particularmente el tema de la dictadura, y fueron y la crónica que hay de eso, les dijeron algunas cosas que son bien incómodas para el ejército, que se las enrostren, del rol institucional, de que la tortura no había sido nada aislado, cosas que todos sabemos, pero que, por lo que un poco describía Teresa, la endogamia y la fundación militar, a veces no son cosas que se digan en esos ámbitos. De ese momento se habló de cambiar la formación y abrir un poco la formación y dejar entrar cierto aire. Creo que este discurso se inscribe en eso, y creo que es un mojón más muy saludable, muy apropiado, todo lo referido, y después sobre el tema que yo creo que es el gran consenso en todo del sistema político uruguayo, que es el tema de la verdad,
el tema de poner los hechos en la mesa, de que hay que mostrar todo, no se puede ocultar nada. Hay discusión sobre si se puede o si se quiere juzgar a los militares, a los torturadores. Sobre eso no está laudado el tema. Ahora, en el hecho de que hay que poner la verdad, y hay que rascar y tratar de sacar que todo salga a la luz, al menos discursivamente, creo que hay un consenso, y creo, como hablábamos el miércoles pasado, que la política de Estado desde el gobierno de Jorge Valle para acá ha sido esa. Creo que corresponde, a mí me parece que hay que dar una carta de crédito, saludar por bueno lo dicho en este tema y dar una carta de crédito. ¿Quién vuelve ahora? Yo simplemente un detalle que creo que hay mayoritariamente un acuerdo, no creo que haya un consenso en la búsqueda de verdad. ¿Por qué? A ver, ¿podrías hacer la diferencia entre una cosa y la otra? Sí, porque yo creo que mayoritariamente los uruguayos estamos a favor de la verdad. No sé si todos los sectores del sistema político uruguayo están en la misma tesitura. Creo sí, y hay una cosa que las nuevas generaciones, y cuando digo las nuevas generaciones, incluyo al ministro García, incluyo al presidente de la República, porque son básicamente generaciones que nacieron en la dictadura, pero no son previos a ella, ni tuvieron, digamos, una conciencia política, por llamarlo de alguna manera, en toda la dictadura. Javier es de la generación del 83, pero quiero decir, y el presidente, naturalmente, por su edad, no vivió esa época, pero eso ayuda también a que mayoritariamente las generaciones tengan un sentido de verdad. Las generaciones jóvenes, yo veo a mis hijos también, repudian y rechazan cualquier acto de totalitarismo y cualquier acto de injerencia en materia del Estado, de las libertades o los derechos humanos. Ahora, hay generaciones y sectores políticos que todavía no asumieron esto como verdad. Y lo digo porque seguimos en el mundo de los dos infiernos, de los dos diablos, o como lo quieran llamar. Es decir, cada vez que uno habla de este tema, dice, pero también y también es cierto, pero creo que en una mirada de altura uno debería decir, lo que pasó no debe pasar nunca más, y menos aún si quien encaró los hechos lo hizo desde el poder del Estado. De acuerdo con lo que dice Neco, corregiría un poquito la idea, que no creo que no está desanimada. Creo que nadie se anima hoy en día a hablar en contra de la verdad públicamente. Yo no he escuchado discursos políticos que que frontalmente se opongan a la búsqueda de hoy en día, ¿no? De la verdad, de los restos, de los documentos. Sí, es probable, yo pienso, y debe haber sectores políticos que probablemente no tienen ningún interés en avanzar en esto, es probable. Creo que no lo dicen y hay que aprovechar que no lo dicen. Perdón, hay que aprovechar que no lo dicen. ¿Cómo se aprovecharía, Agustín? A lo que apunta con eso es que creo que si no, que en el debate están callando en el debate, entonces, bueno, podemos aprovechar para asumir que existe estás dando un consenso por laudado, aunque no cierto haya consenso en el sistema político al respecto de que la verdad es muy importante. Yo quiero agregar otro elemento más al tema de cómo lo sigo viendo al ejército y el tema del corporativismo. Ellos tienen jubilaciones de privilegio, un sistema jubilatorio de privilegio. Medio discurso está dedicado a eso, también, a seguir defendiendo esa situación de privilegio y a cuestionar cualquier cosa que se quiera hacer para tocar la caja y todo lo demás, ¿no? Una caja que a todos nosotros nos viene costando una fortuna, ¿no? Entonces, yo cuando escucho que hay gente que se jubila a los 50 años y con un grado mayor que el que tenía cuando se jubilaba, entonces, digo, realmente a mí me parece que eso también, esa defensa corporativa, también me preocupa, ¿no? Es decir, seguimos mirando el ombligo y seguimos pensando que la Fuerza Armada, de alguna manera, eso lo uno a todas las autoloas acerca de la participación en la frontera, de la ayuda en la pandemia, que no lo estoy negando, yo no estoy diciendo... Esa fue otra parte del discurso, pero, ¿no? Esa claro, fue la parte inicial. Claro, pero el discurso hay que leerlo en su contexto completo, ¿no? Y me parece que, en definitiva, y ahí es donde yo soy un poco dubitativa acerca de tanto cambio.
porque hay muchas partes del discurso que son más de lo mismo, ¿no? Una precisión antes de continuar y cuidándonos de que no nos vayamos a ir por esta rama. La referencia que hacía recién Teresa a la parte del discurso sobre la caja militar, etcétera, utilizaba el término privilegios, ¿no? Como que el comandante había defendido los privilegios, decías algo así, ¿no? La visión desde el Ejército y desde las Fuerzas Armadas es otra. El texto del comandante Fregosi dice: la reforma jubilatoria de 2019 ya causó efectos profundos en el personal militar. Por lo tanto, el paradigma tradicional, basado en que el soldado podía sobrellevar mejor las dificultades del presente, derivadas del salario históricamente más bajo de los servidores públicos, con la esperanza a futuro de una mejor jubilación, bueno, eso se contrapone a las versiones que actualmente consideran la necesidad de reforma adicional. O sea, desde esta óptica... El problema no son los soldados, Emiliano, los soldados ganan chirolas y se jubilan con chirolas. Desde esta óptica, el problema son los de carrera. Desde esta óptica no hay jubilaciones de privilegio, sino que hay jubilaciones altas que compensan retribuciones bajas en la época de actividad, ¿no? A eso iba. Lo cual tampoco sería un modelo deseable, ¿no? Es decir, entender de que el sistema tiene que funcionar a partir de malos salarios o salarios bajos para compensar después en jubilación, no solo no es deseable, sino que atenta contra cualquier estructura de un sistema previsional. Yo creo que más allá del tema que como bien decía Emiliano, íbamos a evitar entrar, que es el tema en particular de las reformas asociadas a seguridad social, creo que la mención de Teresa tiene que ver con ese corporativismo que ojalá logre permear, porque estamos hablando de que la dictadura termina a mediados de los 80 y estamos en el 2021 y recién estamos pensando en incorporar otras visiones a la formación de las Fuerzas Armadas, o recién estamos pensando que las Fuerzas Armadas se deben una revisión acerca de su papel histórico desde el año 58 hasta ahora. Entonces, creo que la mención de Teresa es importante en el sentido de cómo cuesta o cómo nos ha costado como país, como sociedad, un mayor diálogo y una mayor acercamiento de las Fuerzas Armadas a los procesos naturales de discusión. Es decir, ¿por qué tiene que ser eso una caja tan cerrada en cuanto a la formación, en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto a las reflexiones? Y en ese punto, por ejemplo, me parece también valioso una frase que dijo el ministro, que es que él no iba a hacer censura previa de los discursos de los comandantes, y lo que sí espero que haga lo que también dijo es que sí tiene que ser muy estricto al momento de sancionar a quien se vaya de la normativa en cuanto a los alcances que pueden tener ese tipo de discursos, ¿no? Que me parece mucho más sano que en lugar de la censura, en lugar de decirle a la persona no podés hablar de esto, que las autoridades se hagan cargo de los abusos en sus posiciones respecto a las limitaciones que tienen las Fuerzas Armadas, por ejemplo, para expresar algunas opiniones. Entonces, sobre este aspecto que ahora está recalcando Gabriel, ¿los demás quieren opinar ya sobre el final del tiempo? Creo ya un comentario corto y con eso, creo que es verdad que ahí es una fuerza con ciertos temas corporativos, como son tantas en este país. Creo que el tema de la seguridad social es un problema enorme. Creo que el sistema de seguridad social de la Fuerza Armada, toda la seguridad social en Uruguay es problemática. La seguridad social de las Fuerzas Armadas hay que reformularlo por completo. No tengo dudas que es un sistema con incentivos perversos, como el propio comandante explicaba. No es un incentivo razonable que la gente venga a trabajar por un sueldo mísero porque después se va a jubilar con una tasa de reemplazo que es mayor que la que cobró, que no es un buen incentivo. Y defiendo lo suyo como lo defiende todo el mundo en este país. Entonces, en eso, a ver, como decía Teresa, los judiciales, pero los profesionales, los escribanos, los bancarios. Ahora, cuando veamos la reforma de la seguridad social, vamos a ver todas las corporaciones defendiendo lo de ellos. No digo que se esté... En parte está bien, que a veces quizás falte un sentido más de integralidad y de solidaridad de algunas de ellas. En parte es razonable que cada uno defienda lo de él. No me parece del todo justo cargar las tintas excesivamente porque defienden sus jubilaciones como lo hace todo el mundo en este país. Yo dije que era un complemento más.
Estoy Yo convencido dije- que tiene A que ver. cambiar el sistema de las jubilaciones Por supuesto. militares. A ver, Pero yo dije- está perfecto, yo dije está que- perfecto que se interrumpan, pero hablen de a uno porque si no el oyente no entiende. Sí, está. Yo ¿Qué- dije que era un complemento más para cerrar el diagnóstico de lo corporativo. No dije que fuera lo único. Creo que hay que cambiarlo. No tengo ninguna duda. Me parece absolutamente injusta la forma como se jubilan. De acuerdo. Y me A ver, parece totalmente pero era un complemento más. O sea, yo quería terminar de justificar desde todas las variables por qué estaba denominando lo corporativo, ¿no? Ujú. En Uruguay hay un principio constitucional que se llama gallinas tengo, ¿no? El concepto de gallinas tengo es un concepto que había un político que estaba en una plaza diciendo vamos a ponerle impuesto a la vaca y el hombre aplaudía y así a sucesivos animales hasta que en un momento el político dice le voy a poner impuesto a la gallina y el hombre dice no, gallinas tengo, a mí no. ¿No? Es decir, ese concepto de gallinas tengo, yo siempre cuando doy clase digo, el principio constitucional en Uruguay es el gallinas tengo. O sea, a nadie nos gusta que nos toque nada y siempre opinamos que le tocan a los demás. Eso es humano. A mí no me preocupa que las Fuerzas Armadas defiendan su corporación porque todos de alguna manera defendemos, nosotros los abogados, nosotros los ministros, no me importa. Lo que sí me preocupa, y por eso creo que fue bueno el discurso, y quiero hacer un remarque en esto, es que se hace por primera vez por lo menos un reconocimiento en la educación, en los nuevos valores que tiene que tener las Fuerzas Armadas. Y yo quiero rescatar la figura del ministro García, porque respecto de quién es, respecto de quién vivió, cómo vivió y cómo combatió en el año 83 la dictadura, me parece que marca un antes y un después con los ministros que precedieron el Ministerio de Defensa. Muchos de ellos estaban, en caso de Fernández Huidobro, que tuvo una especie de introducción hacia el ejército, no sé, y era prácticamente un militar más. En el buen sentido, no estoy siendo cínico, sino que quiero decir, estaba tan imbuido de toda esa lógica militar que creo que no marcó esa diferencia. Y creo que lo que está diciendo el ministro de no marcar de censura previa es justamente el punto equidistante que tiene que tener el Estado, digamos, la política respecto del ejército y respecto de cualquier integrante de la sociedad. Cada cual es responsable después por lo que dice, pero no con censura previa. Yo remarco eso y la verdad me pareció muy bueno eso. Ya vamos a cambiar de tema, pero antes quiero sacarme una duda con Gabriel, que hoy nos sorprendió cambiando el fondo, lo que tiene a sus espaldas en esta emisión, en esta tertulia. ¿Te conseguiste una biblioteca de lo más colorida? ¿Qué es eso? No, lo iba a pasar por los telegramas, pero bueno, si lo planteas ahora, lo planteo acá. Fue en realidad solo un tema logística de utilizar esta vez un fondo virtual y de paso iba a mencionarlo en los telegramas. Lo dejamos para después. Porque, dale, lo dejamos para después, entonces. Sí, lo dejamos para después. A primera vista me impresionó porque me sonó conocido. Me sonó conocido ese tipo de estantería, ese tipo de colores, ese tipo de objetos. Y resulta que cuando uno mira con más cuidado, en el ángulo superior derecho hay 3 letras, ¿no? NPR. Ahí se devela el misterio. Pero lo dejo ahí picando, para cuando venga el telegrama, entonces, ya que eso es lo que tenía previsto Gabriel. Ahora sigue la tertulia, viene Romina, toma el timón para el segundo tema.